El lago Yanquihue crece al ritmo de El Conquistador FM 102.3. Corren vientos de cambio en Chile. La región de los lagos sigue el curso de la Convención Constitucional. La Cámara Chilena de la Construcción y el Conquistador Red Los Lagos presentan Siguiendo la Convención. Hardy Nickel y nuestros convencionales constituyentes comentan novedades y desafíos de este momento único en la historia de nuestro país. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo programa Siguiendo la Convención. Hoy día miércoles 11 de mayo del año 2022. Se dice siempre que son semanas decisivas. Esta sí que es bastante importante porque este sábado culminan las comisiones. Recordemos que eran 7 las comisiones y ahora entran a funcionar otras 3 que ya le explicaremos. Estamos en Capital Regional de Puerto Montt con 9 grados de temperatura. Habrá lluvia hoy día miércoles, algo también mañana jueves. Bueno, estamos en el sur de Chile, estamos en pleno mes de mayo. Siguiendo la convención, este programa que vamos en 3 frecuencias, 91.7 Puerto Montt y todo aquí el estuario Reloncaví, de Caleta Arena hasta Calbuco, el 102.3, la cuenca del lago Yanquihue, Ensenada, Puerto Vara, Frutillar, Puerto Octay, Yanquihue, Colegual, Fresia, y 98.1, Purrán, que ahí uno saluda a parientes, familiares, amigos que tengo por esos lados, en Casma también. Y este programa más también cuenta con el auspicio de la Cámara Chilena de la Construcción, delegaciones regionales de Puerto Montt y de Osorno. Recién decíamos, sí, semanas muy importantes, porque a partir de ahora comienzan a funcionar 3 comisiones, estimados auditores. Primero es lo que se llama la comisión de preámbulo. Está compuesta por 15 integrantes. La tarea de ellos es definir el texto introductorio, vale decir, la poesía, el verso, que sea en qué contexto se escribe esto. Y la responsable de ello será la convencional Adriana Cancino. Al mismo tiempo comienzan a funcionar otras 2 comisiones, una que es muy importante, que es la Comisión de Normas Transitorias, que la componen 33 integrantes. De hecho, hay 3 de nuestro distrito del sur. Está Alexis Caiguán, que va por escaño reservado, sí, pero él es de Osorno, es de la región de la provincia de Osorno. Está Adriana Ampuero también, que ella es de territorio insular, ella es de Chiloé, ¿cierto? Y Julio Álvarez, que es que también es del distrito 26, él es de Castro. Y las normas transitorias, ¿cuál es la tarea de ellos? ¿Cuánto duran las actuales autoridades? ¿Cuándo cambian los quórum? ¿En qué momento se aplica la paridad? ¿Los cambios de justicia? En fin, todo, porque mire, hasta ayer martes se habían aprobado ya 446 normas. Eso es harto. Está sería dentro de los textos con más normas que tendría alguna constitución en el mundo. Pero bueno, eso es lo que se está aprobando. Y al mismo tiempo comienza a funcionar otra comisión, que es una comisión de armonización, en la cual mucha gente dice, quiero ver el texto final, que una enorme cantidad de amigos, conocidos, en fin, es la comisión de armonización. Ellos lo componen 40 integrantes. La tarea principal de la comisión de armonización es dar coherencia a más de a los artículos, que es probable que lleguemos a los 480 y tantos, según algunos. El plazo de ellos es el 9 de junio. El 9 de junio esta comisión de armonización la debe entregar al Pleno. La última sesión del Pleno de la Convención Constitucional será el 29 de junio, donde debía ser la última votación, en fin, y ahí el 4 de julio termina su etapa. El 5 de julio se le entrega el texto al presidente, se va, digamos, a tomar razón de la Contraloría para posteriormente el 4 de septiembre debiera ser está contemplado el plebiscito de salida. De hecho, el artículo 77 del Reglamento General estipula detalladamente las funciones de la Comisión de Armonización, dentro de los cuales está velar por la concordancia y coherencia de las normas constitucionales aprobadas por el Pleno, elaborar informes sobre posibles incongruencias de las normas constitucionales aprobadas para estructurar la Constitución, e incluir en dicho informe una recomendación dirigida a superar las inconsistencias detectadas hasta de sintaxis, ortografía. La Comisión de Armonización, de verdad, la mayoría dicen, porque ellos son finalmente, para entender bien a los auditores, ellos son los encargados de entregar el texto final para el Pleno.
Así que, resumiendo, hay 3 comisiones: la de preámbulo, la de normas transitorias y la de armonización. Para hablar de lo que está ocurriendo, saludamos en primer lugar a nuestro partner, cierto abogado puertomontino, Lorenzo Miranda. ¿Cómo estás, abogado puertomontino? ¿Cómo está, Lorenzo? Muy bien, Hardy, gusto saludarte, buenos días. Sí, pues usted es un hombre bien aplicado, que ha estado siguiendo lo que está ocurriendo en las normas, ¿cierto? Hasta ayer habían 446 normas, así que ahí tenemos harto para hablar hoy día, pero ahora queremos saludar particularmente con muchísimo afecto, respeto a un hombre que nació en Chuquicamata, ¿cierto? Allí arriba en la cordillera, pero él es profesor de Estado, tiene una serie de credenciales académicas, además él asume el rol como coordinador de las universidades de Latinoamérica. Él es don Óscar Garrido Álvarez, rector de la Universidad de Los Lagos. ¿Cómo está, rector? Bienvenido a Siguiendo la Convención. Muchas gracias, Hardy, por verte, por saludarte y de la misma manera expresarle mi saludo a Lorenzo. Rector, metámonos un temita, el rol de las universidades, cómo usted apoyaron como Universidad de Los Lagos, usando una universidad muy importante, con miles de alumnos, pero también con mucha investigación, muy dedicado también a las ciencias sociales, el rol que ustedes cumplieron como Universidad de Los Lagos aquí, mirando, observando, apoyando este proceso constituyente, rector. Bueno, para nosotros siempre ha sido muy importante, primero, atender y entender el fenómeno vivido a fines del 2019 con la crisis social, y que naturalmente esta movilización que fue transversal en distintos ámbitos del quehacer de país provocaron finalmente esta salida de buscar un mecanismo que permitiera efectivamente ir por un cambio constitucional. Y en esa perspectiva yo diría que no es solo la responsabilidad que han asumido las universidades. Nosotros, claro, particularmente yo represento al sistema público, soy el vicepresidente de las universidades estatales, y desde el día 1 hemos tenido el interés de colaborar, de coayudar en distintos ámbitos a fin de asegurar que la convención pudiera desarrollarse de la mejor manera. Y han habido aportes y contribuciones que también han entregado algunos especialistas nuestros. Nosotros hoy día tenemos a Carolina Riquelme, abogada, colaborando ahí en la convención, al doctor Gonzalo de la Maza, que estaba en la Secretaría Técnica de la Comisión de Participación. Y por otro lado, obviamente que el interés nuestro es que toda vez que se tenga el producto final, socializar, trabajarlo en las aulas universitarias, de tal manera de generar el día que se tenga que plebiscitar una ciudadanía consciente e informada respecto a lo que estamos jugando en este rol tan histórico que tiene hoy día el país. Lorenzo. ¿Aló? Sí, estimado Óscar, ¿cómo estás? Buenos días, gusto saludarte. Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo aprecias tú? Yo me voy a salir un poquito de lo estrictamente constitucional, pero es un tema que me interesa mucho y he tenido conversaciones con otros académicos hace un poco en otro programa, en otro espacio, digamos, estuvimos con Humberto Carrasco Blanc, que es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Norte. ¿Y cómo aprecias tú el escenario en el que hoy día nos encontramos en general como sociedad, pero que yo diría que se vio exacerbado en el contexto de la convención, donde de una u otra manera, no voy a decir que se rechaza, ¿no es cierto?, la experticia, el conocimiento, la opinión de los expertos, pero sí hay una cierta refracción a acoger ciertos argumentos técnicos en función más bien de algunas cuestiones de las propias causas, ¿no es cierto?, que son finalmente las que me mueven. ¿Cómo percibieron ustedes la receptividad concreta, ¿no es cierto?, traducida en norma de la convención en las áreas en las que ustedes hicieron aporte? No, yo diría que yo ahí tengo una opinión media matizada. Yo siento que efectivamente ha habido un poco de eso a momentos, pero por otro lado se ha ido aquilatando, desde mi perspectiva, la beligerancia en algún momento de algunos actores y actrices de la convención. Y yo diría que esto está cruzado si uno hace como un recuento del proceso muy complejo desde el inicio, con la instalación inicial
de la propia convención en los términos que se instaló. Segundo, el caso particular de Rojas Vade, que yo creo que contaminó el ambiente y generó también, por un lado, un poquito el deterioro de la ya fracturada credibilidad que tiene la ciudadanía en general con cualquier órgano que represente la política o algún interés en particular. Y yo diría que donde se dieron, de alguna manera, algunos aspectos más complejos ha sido la falta de acuerdos más amplios en distintas materias que han implicado a veces el rechazo en el Pleno de ciertas normas y que vuelven nuevamente a comisiones, y eso genera de alguna manera un sentido de ambigüedad o de incertidumbre. Y además, sí, efectivamente, Lorenzo, comparto contigo, cuando uno empieza a hacerle seguimiento a esto y empieza a mirar cómo se votan algunas normas, un grado de, yo diría, de polarización, o inclusive algunos lo plantean como un poco de desorden por la dificultad de generar a veces debates más constructivos, que sean más generosos en términos en pos de lograr una norma que le dé más sentido a la mayoría. Y luego yo diría que un tema que ha estado cruzado y que se tiene que mejorar en esta etapa, porque si no se mejora esto puede tener efectos muy nocivos, que es la falta de desinformación. Hay problemas comunicacionales que han impedido una buena socialización de lo bueno que ha hecho la convención, porque se ha colocado mucho en el centro, a veces los errores o los traspiés, pero como en todas las cosas hay cosas positivas y también cosas negativas. Y lo otro, Sí. ahí, la noticia falsa, a mí me llama mucho la atención y lo digo con mucha confianza. En las mañanas, como vivo fuera de la ciudad, coloco el dial, muevo el dial, y hay como toda una campaña muy deliberada en algunos medios de comunicación de transformar la convención en una caricatura, en circunstancias que yo siento que, como todos los órganos, si uno mira el Parlamento, mira la estructura del gobierno, mira cualquier institucionalidad, a veces se presentan estas situaciones, pero probablemente por el clima que estamos viviendo, todo lo vemos con una exacerbadamente negativo. Yo soy más optimista en esto. Quiero hacer una pregunta cortita, Hardy, Sí, a propósito sí. de eso, porque en el ambiente de las noticias falsas, ¿no es cierto?, que son una realidad hoy día más presente, pero que han existido desde siempre, la propia convención y desafortunadamente algunos de los miembros de la mesa, ¿no es cierto?, cayeron en esta misma situación y tuvieron que salir a rectificar 2 o 3 declaraciones seguidas, ¿no es cierto?, que contenían información incorrecta, por no decir falsa. ¿No te parece que este es más bien un elemento, estimado Oscar, con el que debemos contar y jugar y entender que el rol que a cada uno le corresponde es comunicar adecuadamente, más que poner el foco en esas acciones que son, por cierto, inadecuadas e incorrectas y que eventualmente obligan a hacer correcciones? Estoy totalmente de acuerdo en eso, Lorenzo. Yo creo que ese es el ejercicio correctivo que hay que hacer, porque efectivamente el haber cometido esos errores generó un coletazo que además generó más incertidumbre, e inclusive con la renuncia ahí de un destacado académico, Gonzalo Lamaza, en la comisión de participación. Y de la misma manera que se generen mecanismos de autorregulación en la propia convención, para afuera, algunos actores que tenemos, que somos líderes de opinión, tenemos que también aquilatar y objetivar efectivamente cómo se está llevando a cabo el proceso. Si no, de lo contrario, estamos matando el proceso más importante que Chile ha tenido en estos últimos 40 años. Estamos conversando con Lorenzo Miranda, abogado puertomontino, con el rector de la Universidad de los Lagos, Oscar Garrido. Pero mira, Oscar, en estos días, a propósito del rol de la academia, por eso el tema de los intelectuales, en su minuto se pensaba que Agustín Esquella podía cumplir un rol como destacado. Ha sido bastante ninguneado por muchos de los colectivos nuevos que han aparecido. El mismo Fernando Atre, otros destacados académicos, ¿cierto? Incluso algunos le llaman como el padre de esto. Esta última semana no está viviendo sus mejores días. El domingo leí una columna que me llama la atención muchísimo, Ascanio Cavallo, a propósito, en su minuto, el particularismo en evolución rara de la izquierda mundial. Dice, ser de izquierda significa ser universalista, enemigo del separatismo, antinacionalista, universalista, institucionalista. Cierta izquierda del mundo actual más bien simpatiza con el separatismo catalán, apoya ese sionismo regionalista como el Brexit. O sea, lo que podría ser un pacto social,
que es el acuerdo, ¿cierto? Muchos de estos colectivos hoy día de izquierda, paradójicamente, más bien están apuntando, no están apuntando a un nuevo pacto social, sino que más bien están instalando cada una de sus particularidades, y se pierde algo esencial que siempre fue muy propio de la izquierda en los últimos 80 años, 90 años, que era el tema más bien de la universalidad, de la tolerancia, y eso es probable que allí hay un tema desde la academia, cuando imperan hoy día temas como los de Ernesto Lacroix, Chantal Mouflé, nosotros somos el pueblo, ustedes son la élite. Allí hay un rol que ha cumplido la academia, no sé de qué manera, Oscar, no sé si me explico lo que quise decir. O sea, lo que quiero decir es que tanto afán identitario, fomentado por algunos colectivos, hacen perder el sentido de un pacto social, que es impropio de lo que fue la izquierda más tradicional. Yo diría que, a ver, hay un poco de eso, pero uno no pudiera partir de la base de una manera tan concluyente, porque efectivamente un espacio de construir una constitución en democracia, con un grupo altamente legitimado, representativo, primero por la elección que desarrollamos, por la alta aprobación, yo creo que eso hay que sostenerlo como un principio. Ahora, efectivamente, la expresión de los distintos movimientos, grupos o representantes hace que esto se constituya algo difícil a momentos, porque en el fondo hay ideas que están en disputa frente a un modelo capitalista neoliberal, a un modelo que se quiere transitar de derecho, y naturalmente ahí está la disputa. Pero yo tengo una mirada en eso no tan catastrófica, porque siento que efectivamente hay convencionales constituyentes que vienen de la academia y que están hoy día formando parte de esa convención, y por otro lado, instituciones universitarias, sobre todo las fundamentalmente instituciones del Estado y las privadas tradicionales, como las católicas o las universidades de Concepción, la Austral y la Universidad de Federico Santa María, han sido actores que han ido contribuyendo a la presentación de normas. Hay algunas que han transitado finalmente en términos positivos, otras que no, pero yo creo que es un poco apresurado. Yo creo que es bueno este ejercicio de hacer seguimiento al proceso propio de la convención, pero naturalmente hay que esperar el resultado. Ahora, yo he escuchado la polémica de decir, oye, 443 artículos, es la propuesta de la constitución más amplia del mundo. Yo esperaría los resultados. Yo hoy día miraba atentamente en las mañanas los principales derechos aprobados, los principales principios, y si uno lo va mirando con más templanza, la verdad que se ha avanzado en cosas tremendamente estratégicas y relevantes, y obviamente a veces está la detención en términos de cuál va a ser finalmente el resultado de las indicaciones de derecho. Pero Oscar, tú como rector de una universidad, ¿tú qué habrías preferido? ¿Un texto más minimalista? Mira, Alemania son 81 millones de habitantes. El 9 de mayo del año 49 redactaron su constitución cuando estaba Konrad Adenauer. 19 artículos tiene. Y el artículo 1, Alemania es un Estado social de derechos. De hecho, el año 2016 recibió 1.800.000 sirios. ¿Por qué? Porque es un país que es capaz de asegurar los derechos sociales de todas las personas. Y son 19 artículos de Alemania, y después se van generando enmiendas. ¿No te parece que cuando se generan podemos llegar incluso a 500 normas? No digo que sea bueno ni malo, lo que puedo decir es que no habría sido mejor tal vez una cosa más minimalista, asegurando los derechos, y esta enorme cantidad de normas finalmente pueden generar demasiado reglamentarista, como dicen algunos. Tú como profesor, como académico, ¿cuál es tu opinión al respecto? O sea, yo pienso que en este minuto todavía hay un espacio y un tiempo de trabajo de la propia convención, donde efectivamente eso pueda tenderse a racionalizar. Pero Oscar, de 480 normas, ¿cuántas puede bajar? Es que eso no me siento yo en condiciones de hacer la sugerencia, derechamente. Siento que en definitiva hay un trabajo que se ha realizado, yo siento que el trabajo ha ido avanzando, quizás no en los términos esperados individualmente, cada uno aspira a algo, pero en definitiva yo diría que si uno mira principios y derechos establecidos, los principios constitucionales y los derechos hablan ya de un cambio constitucional relevante. Ahora, si son 446 son menos, yo diría que va a ser parte finalmente del resultado que se va a someter, y ahí veremos cómo lo aprobamos y en qué términos lo aprobamos. Sí, estimado Oscar, yo quiero quedarme un segundo en este tema porque me parece que es muy sustantivo
en el siguiente sentido. Cuando se habla, ¿no es cierto?, de una constitución maximalista o desarrollada, ¿no es cierto?, es una constitución que aborda una serie de temas y empieza de una u otra manera a invadir el ámbito que está reservado teóricamente, ¿no es cierto?, para la ley exclusivamente. Entonces yo siento que esta convención nos está proponiendo un texto constitucional que nos obliga a tomar una decisión amarrada, por así decirlo, ¿no es cierto?, precisamente en el sentido de lo que planteas tú. Es decir, si tú preguntas, a mí se me ocurre que yo no dudaría en que un 80% o mucho más de la población habría estado muy de acuerdo con el capítulo de derechos fundamentales, con incorporar los derechos económicos y sociales, con el cambio, ¿no es cierto?, de un Estado subsidiario a un Estado democrático de derecho, pero en conjunto con esas normas ha sido tan amplio el espectro de materias que decidió abordar la Convención que hay otras cuestiones que derechamente nos separan o que son complejas de aprobar, como por ejemplo el pluralismo jurídico sin ningún tipo de bordes. Es decir, queda establecido no un principio, sino que queda regulado la posibilidad de que existan sistemas jurídicos paralelos que no sabemos cuáles son sus límites, que no sabemos si van a regular casos entre chilenos y miembros de etnias originarias, que no sabemos si van a regular o no materias de derecho penal, por ejemplo. Y por lo tanto, no sientes tú, es lo que yo siento, así que me hago cargo de esto, que la Convención de una u otra manera nos está llevando a tomar una decisión que enfrenta aquella cuestión que era fundamental del reclamo social con otras materias que no estaban en ese reclamo social de manera tan presente. Y por lo tanto, este debate, ¿no es cierto?, sobre la cantidad de normas, no tiene tanto que ver sobre la cantidad de palabras, como alguien ha empezado a pesar por ahí el texto, sino que tiene que ver con el hecho de extenderse a cuestiones que van mucho más allá de los principios generales democráticos y de los derechos fundamentales. ¿Cómo aprecias tú esta posición en la que nos está poniendo a la ciudadanía la Convención con la propuesta de este texto? Yo estoy de acuerdo contigo, Lorenzo, que esta tensión se ha llevado un poquito al extremo, pero conversando con algunos convencionales hace unos días atrás, también hay conciencia de un sector importante de aquellos que viene una etapa hoy día de ajuste y revisión, porque obviamente está en el nivel de tensión en los aspectos que tú señalas, Lorenzo, que va a requerir un proceso de flexibilidad. Y yo confío en que objetivamente ello se pueda provocar. Así que yo siento que no está todo acabado. Claro. Hay un proceso de ajuste y reflexión, que obviamente hoy día, a la luz de los antecedentes, naturalmente nos preocupa, pero no está cerrado el ciclo. Claro, ahí te tomo el punto porque hay algunos convencionales que han planteado un poquito en off, ¿no es cierto?, que a pesar de que de la Comisión de Armonización solo le correspondía usar destacador y no lápiz para escribir nuevos artículos, ni goma para borrar otros, pudiera ser que en los hechos se le den más facultades para morigerar y corregir y recortar el texto en lo que sea necesario, el que vuelve luego al Pleno, y a lo mejor quizás tengamos en ese texto final, una propuesta que tenga menos normas, ¿no es cierto?, que sean complejas de aprobar y más normas que conciten los grandes acuerdos mayoritarios. Esa es la expectativa que tú nos planteas. Esa es la expectativa que tenemos, porque hemos tenido una aproximación, algunos rectores de las estatales, en conversación con los constituyentes, y ellos nos han planteado de que este sería el principio. Ahora, eso. Estamos conversando con el rector de la Universidad de los Lagos, Óscar Garrido Álvarez, y con Lorenzo Miranda. Son las 11:26. Tenemos que ir a la pausa comercial y estamos de regreso. A ver, y después nos vamos metiendo efectivamente qué es lo que espera el rector, qué es lo que espera esto para nuestra región, la importancia que tendría una nueva constitución para la región del sur de Chile particularmente. Estamos de regreso después de esta pausa comercial. Hacemos una pausa en nuestro recorrido semanal junto a la Convención Constituyente y sus protagonistas directos. Ya volvemos con Siguiendo la Convención. Crece al ritmo de El Conquistador, Puerto Montt 91.7.
Retornamos al estudio de El Conquistador Red Los Lagos para seguir el sendero ciudadano de la Convención Constituyente. Ya estamos con Hardy Nichtel en Siguiendo la Convención. Estamos de regreso y la verdad es que queremos aprovechar los pocos minutos con el rector de la Universidad de Los Lagos, don Óscar Garrido Álvarez, y que además él preside la Organización Universitaria Interamericana, porque claro, tiene una junta directiva, algo muy importante. Entonces queremos, primero, rector, un poco su resumen desde la academia, la importancia que tiene para la universidad este debate constitucional, porque finalmente un hecho histórico, eso no cabe la menor duda, en los 211 años de vida republicana, primera vez que un texto constitucional está siendo redactado por personas de todo Chile. Un poco su mirada al margen de lo que avance con las comisiones, porque yo sé que seguiremos conversando durante los próximos meses, rector Garrido. Mira, Hardy, yo lo primero que quiero partir destacando es que valorar el espacio que ustedes mismos se dan hoy día en este programa de hacer seguimiento al tema de la convención, porque yo creo que siempre es importante el control social y sobre todo en una iniciativa tan importante para el país. Ahora, yo tengo una mirada en esta perspectiva de que soy siempre una persona optimista, de que efectivamente podamos llegar al 4 de septiembre con un documento que de alguna manera recoja y represente a la mayoría de los ciudadanos, que efectivamente, tal cual expresaba Lorenzo, sus preocupaciones, es una preocupación también la que tenemos nosotros los rectores de las universidades y particularmente las estatales, en términos de que finalmente llegue un producto o un documento final que efectivamente nos inspire en términos de proyección del país a unos 40 años y que efectivamente hoy día la constitución que tenemos no nos representa. Por algo estuvimos por el apruebo y porque efectivamente tengamos una nueva Carta Magna. Desde la perspectiva de las universidades, nosotros hoy día la constitución establece la producción mixta, pero desde el punto de vista de su configuración, del 100% de la educación superior, por ejemplo, en general, solo el 30% es estatal. Si uno mira los países de la OECD, es una condición invertida. El propio informe del Banco Mundial, el informe de la OCDE, dice que Chile es el país más privatizado del mundo en materia de educación, y particularmente en educación superior. Y nosotros como rectores de las universidades estatales logramos hoy día que se aprobara una iniciativa para las universidades estatales en el marco de la Constitución, y donde se plantea que en cada región debe existir una universidad pública, que son las estatales, y un CFT estatal allí presente, y que ésta sea el instrumento en el cual el Estado o los gobiernos regionales se vinculen con esta institucionalidad para contribuir al eje de la investigación, de la formación profesional y de la formación de técnicos. No fue un proceso fácil, donde ya está instalada y arraigada una cultura distinta de enfrentar las cosas, pero nos parecía relevante que en el marco de la nueva Constitución se le otorgue un valor relevante a las instituciones estatales que estamos hoy día situadas en el territorio. Así que por ese lado, satisfecho y a la expectativa y a la espera de que efectivamente los convencionales estén finalmente a la altura de proponerle a Chile una carta que efectivamente nos permita aprobarla. Rector, eso es lo que yo podría expresarle. Rector Garrido, muchas gracias por estar con nosotros hoy día miércoles. Muchas gracias a ti, Hardy, y muchas gracias a Lorenzo por estar con ustedes en este espacio. Muchas gracias. Un gusto, estimado Óscar. Porque Lorenzo, efectivamente, yo creo que, mira, cuando se hacen, mi opinión personal, cuando hay tantas normas, yo habría preferido un texto más acotado, porque lo que no cabe duda, si casi el 80% de los chilenos concurrimos para pedir una nueva constitución, de eso no cabe la menor duda. Porque mira Jorge Navarrete, este cientista político, un hombre que muy entusiasta de todo este proceso, ayer en el diario dice... están a punto de pasar a convertirse en los rostros del bochorno de una farra histórica, a propósito de los convencionales, porque ¿quién no va a estar de acuerdo con que se incorporen un montón de derechos sociales y que se haya cambiado de estado subsidiario a un estado social de derecho? Pero es probable que lleguemos a los 480 normas, y eso efectivamente es algo con mucho reglamento, y eso puede afectar finalmente para la comprensión de los chilenos, para entender todo, y es probable que se hayan pasado un par de pueblos de largo en tantas normas, ¿no, Lorenzo?
O sea, yo estoy absolutamente de acuerdo con ese criterio que tú planteas, pero me gustaría de nuevo tratar de encauzar esa situación, no en el hecho de que la Constitución sea muy larga, porque podría ser muy larga, ¿no es cierto? Reduciendo el tratamiento de materias específicamente a las reglas generales del funcionamiento de un Estado, ¿no es cierto?, democrático, al conjunto de derechos políticos, civiles y derechos económicos y sociales, y a los derechos fundamentales. Eso, que es lo que entendemos nosotros como una constitución mínima, que establece las grandes reglas, ¿no es cierto?, de funcionamiento, habría sido lo esperable. Y luego, que cuestiones que son materia de política, ¿no es cierto?, de política pública, quedaran entregados al legislador democrático, de modo tal que en el libre juego, ¿no es cierto?, de la democracia, fuésemos nosotros decidiendo el tipo de sociedad y de modelo que queremos y que más nos acomoda y que pueda ser modificable en el tiempo. Esta Constitución adolece del mismo vicio, en mi opinión, esta propuesta constitucional adolece del mismo vicio que tenía la Constitución que estamos dejando atrás, ¿no es cierto?, que es la Constitución del 80. Esto es ¿En qué sentido? contener, en el sentido de contener un conjunto de regulaciones que son de índole programático. Te voy a poner un ejemplo. Recién puse uno respecto del pluralismo jurídico. Te voy a poner otro. Se nos va a enfrentar a la decisión, ¿no es cierto?, de aprobar derecho a la vivienda, por ejemplo, pero a la vez, en la misma Constitución, se ha establecido el derecho al aborto libre. Cuestión que para muchas personas es absolutamente inconjugable. Hay muchas personas creyentes, de fe, o que tienen cierto conjunto de valores o principios, que no van a estar de acuerdo con esa disposición. Pero resulta que esta no es una ley, esta es la norma fundamental. Entonces el ciudadano enfrentado a derecho social, derecho a la vivienda, estamos todos de acuerdo en fortalecer ese derecho, pero a la vez no puede desentenderse de que también va a estar aprobando el derecho al aborto libre. Esta dicotomía que se produce es, en mi opinión, un error causado por la manera en que los convencionales decidieron abordar la redacción de este instrumento, es decir, de una forma maximalista, tratando gran cantidad de materias. Si hubiesen recorrido, por el contrario, una ruta, ¿no es cierto?, donde se tocaban los puntos fundamentales de nuestro Estado democrático, las personas no habrían estado enfrentadas a esta decisión, ¿no es cierto?, que te coloca eventualmente en dos mundos. Y así hay muchas otras materias. Hay gente que no está de acuerdo con la desaparición del Congreso. Pero Lorenzo, te pongo un último ejemplo. Ya, por favor. Te pongo un último ejemplo. Se acaba de aprobar una norma que establece que la herramienta o la política pública de reparación, ¿no es cierto?, a los pueblos originarios será con preferencia la recuperación de tierras, y se declara que esa recuperación de tierras tiene un carácter de interés público. ¿Qué significa eso? Que se abre una puerta a nivel constitucional para reparar, ¿no es cierto?, los daños y los vejámenes que han sufrido y la postergación que han sufrido los pueblos originarios con expropiaciones de tierra. Entonces lo que uno dice es, cuidado, estamos todos de acuerdo en el reconocimiento de los pueblos originarios, en el reconocimiento de su lengua, en el respeto de su cultura. Eventualmente podemos discutir esto de la plurinacionalidad, ¿no es cierto?, cómo tratarlo en nuestro Estado. Perfecto, esos son grandes principios, pero las políticas públicas no deben o no debieran, en mi opinión, estar en una constitución, porque de nuevo me van a obligar a decidir entre derecho a la salud y reparación por vía de expropiación de tierras para reparar a los pueblos originarios. Lorenzo, en ese escenario nos ha puesto la convención. Lorenzo Miranda, muchas personas, amigos míos, en fin, y uno lo escucha cada día más, dice, yo no entrego mi opinión hasta que la Comisión de Armonización y la Comisión de Normas Transitorias entreguen su texto final. ¿Cuál es el rol que tiene la Comisión de Armonización, que la componen 40 miembros, que comienza el 17 de junio, que debe entregarle el 17 de mayo, quiero decir, o sea, el próximo martes? ¿Cuál es el rol que debe cumplir? ¿Cuál es la pega que debe hacer esta Comisión de Armonización que lo componen 40 constituyentes, Lorenzo Miranda? Sí. En estricto rigor, según está definido en el reglamento, a esa comisión le corresponde armonizar, es decir, revisar el texto, verificar que no hayan normas que estén duplicadas, por ejemplo,
o normas que resulten contradictorias, no las puede eliminar, se las tiene que representar en una propuesta, ¿no es cierto?, al Pleno y a indicaciones y decir, oiga, tal norma con tal artículo son contradictorios o están replicados o están duplicados o esta redacción no se entiende, y será el Pleno el que decidirá si esta indicación que le formula la comisión es una indicación que se acoge o se rechaza. Si en una primera vuelta se rechazan algunas indicaciones, vuelven nuevamente a la Comisión de Armonización y suben por una segunda oportunidad donde ya se aprueban o se rechazan definitivamente. Pero ¿qué es lo clave? Y atendiendo a tu pregunta, esta es una comisión que no puede modificar lo que está aprobado, que puede sugerirle al Pleno, pero no lo puede modificar. Hay muchas normas que se han aprobado con una mayoría muy cercana a los 2/3, y otras que se han aprobado por grandes mayorías. Es de esperar, me parece a mí, que no tengamos grandes cambios muy sustantivos entre el texto que ya conocemos con los 446 artículos, más algún otro que se va a terminar de agregar en estos días, ¿no es cierto?, más todos los textos transitorios, que yo creo que no van a ser menos de 100 artículos transitorios, por cómo se ve, digamos, las propuestas que van surgiendo. Creo que se aprobaron ayer 60 o algo por el estilo en la Comisión de Derechos Fundamentales. Entonces no va a salir de ahí un texto que sea radicalmente distinto de lo que conocemos. Pero te pregunto por lo siguiente, porque mira, porque estos días efectivamente son fotos, yo sé que son fotos, las encuestas han ido, en el último mes y medio han ido cambiando la tendencia, por los motivos que sea, por eso será para otra conversación y con otras personas, tal vez ha ido aumentando el rechazo, ha ido bajando el apruebo. Si algunos convencionales, todos conversamos con algunos de ellos, han pensado tal vez que en esta comisión de armonización efectivamente bajar un par de cambios, ¿cierto? Porque tú recién decías, claro, sin lápiz pero con destacador, que se dice que ese sería el rol en la comisión de armonización. Porque, por ejemplo, anoche, la Comisión de Medio Ambiente, anoche bien tarde, votó por última vez los cambios de los artículos que deberán ser presentados al Pleno, donde se rechazó la nacionalización rechazo a la nacionalización de la minería, que era un tema que andaba dando vuelta. Anoche se rechazó, o sea, no va a estar eso en el Pleno. En la Comisión de Armonización, ¿tú crees que tienen margen o se le puede o el Pleno tiene la capacidad de darle margen para bajar algunas cosas o no eso no puede formalmente? No, yo creo que, o sea, el Pleno, como lo ha demostrado hasta aquí, ¿no es cierto?, es absolutamente plenipotenciario, por así decirlo, para darse las reglas. Se dio las reglas el Pleno y las puede modificar. En derecho las cosas se deshacen como se hacen. Ya se han hecho modificaciones al reglamento. La cuestión es otra, es que muchas de estas cosas, voy a colocar, por ejemplo, de nuevo, para no ir a otro tema, el tema del aborto libre consagrado en la Constitución, ya están aprobadas por el Pleno. Entonces, si esto se ve como una cuestión que podría dificultar la aprobación del texto completo, me cuesta visualizar que quienes aprobaron eso por vía de distintos acuerdos y de concesiones cruzadas estén dispuestos a que eso se elimine, ¿ya? Se podrá a lo mejor ajustar una redacción o algo por el estilo, pero no lo veo claro. De hecho, esto circuló en la prensa, ¿no es cierto? Para que se aprobara el informe de sistema político, fue necesario conceder a las organizaciones vinculadas, ¿no es cierto?, al mundo de los pueblos originarios. Así es. Esta idea de que la herramienta de reparación será la expropiación o la restitución de tierra, la herramienta fundamental de reparación. Entonces, ¿cómo se va a modificar ese artículo si para aprobar sistema político tú ofreciste eso? No lo veo yo que en la lógica de transacción que está establecida en la Convención eso sea posible. Esperaría que sí, nos encantaría que esta comisión de armonización pudiese armonizar y corregir y presentar propuestas de corrección muy profundas, porque son muchas las materias que uno observa, digamos, que pueden tener o presentar dificultades, y algunas de ellas no resuelven problemas, sino que crean problemas. Te pongo otro ejemplo, la norma de expropiaciones. La norma de expropiaciones, tal cual como quedó redactada, abre la puerta para que el pago de las expropiaciones futuras sea en cuotas. Y el día de ayer se rechazó una propuesta de norma transitoria que disponía la derogación del actual decreto orgánico constitucional sobre la ley de expropiaciones. ¿Y por qué se quería derogar ese decreto? Porque resulta que esa ley de expropiaciones, vigente hoy en Chile,
establece en sus artículos 16 y siguientes la posibilidad de que el Estado expropie y pague en cuotas. Pero hoy esa norma es inaplicable por efecto de la Constitución vigente, ¿no es cierto?, que establece que el pago debe ser total y previo a la toma de posesión material del Estado. Entonces, nos encontramos en ese escenario, ¿te fijas? Esa norma, ¿qué tanto puede ser corregida? La verdad Claro, que... sí. Estamos conversando con Lorenzo Miranda en el programa Siguiendo la Convención, un programa auspiciado por la Cámara Chilena de la Construcción, Delegaciones Regionales de Osorno y Puerto Montt, porque claro, a propósito de la Comisión de Armonización, el artículo 77, efectivamente, ellos no podrían en ningún caso alterar o reemplazar una norma aprobada. De todas formas, las indicaciones que se hagan en esta comisión deben ser aprobadas por 2/3 de sus miembros, porque yo quiero ponerme en lugar de los convencionales. Por ejemplo, una encuesta que dice el 54% prefiere que Chile sea un Estado multicultural frente a un Estado plurinacional, 21%. El 41% cree que los derechos de la naturaleza deben estar subordinados a los derechos de las personas, 32%. En fin, yo reitero una opinión muy, muy personal de Hardy Knittel Villarruel. Yo habría preferido un texto breve con los grandes derechos consagrados y los otros temas que vayan posteriormente a leyes, a indicaciones, a políticas públicas, porque lo que quedó claro el 20 de octubre del año 2020, con un 78% de los chilenos, allí acordamos que Chile debe tener una nueva constitución. Sobre eso es indiscutible. Y ahí vuelvo a la frase de Jorge Pizarro, del Pirincho Carca, de Pirincho Navarrete, cuando dice que es probable que se farreen una oportunidad histórica, efectivamente, por pasarse un poco de rosca. Creo yo. Lorenzo. Creo que ahí, estamos con Lorenzo, que él está con Lorenzo Miranda, que él está vía Zoom, porque efectivamente ya se acaba de elegir a la nueva encargada de la Comisión de Armonización, que ella de Independientes No Neutrales, se llama, ella tiene un nombre, Tami Pustilnik, es de Independientes No Neutrales, electa coordinadora de armonización, y Elisa Gustianivovich en transitoria. Mira, a propósito del pueblo originario, una debe ser media polaca y la otra debe ser media croata, yo creo. Y también se escogió a Jorge Abarca, Independiente No Neutral, en preámbulo para acompañar a Adriana Cancino. Sí, al final Chile es un país un poco más diverso culturalmente, y por eso creo que Chile es más bien un país multicultural más que un país plurinacional. Pero bueno, eso es lo que están acordando los convencionales, y hay que respetar eso, y hay que en fin, posteriormente el 5 de septiembre se verá eso. Pero bueno, son días muy decisivos. De aquí el sábado. El sábado termina la Comisión de Medio Ambiente, la última comisión del sábado, que ha sido la comisión más polémica, ¿cierto? Pero le ha rechazado la mayoría de las propuestas que estaban en su minuto circulando por todas las redes sociales, pero era lo que había, esa era una comisión de 19 miembros, y normalmente sacaban 15 votos a favor las aprobaciones de las normas. Lorenzo. Oye, Hardy. Sí. Sí. Hay otro tema que me parece importante de otra comisión que empieza a funcionar ahora, ¿no es cierto?, que es la Comisión sobre Normas Transitorias. Sí. Más allá de la gran cantidad de disposiciones que están surgiendo por ahí, algunas de ellas que incluso son especies de normas no transitorias, sino que bastante permanentes, me causa mucha inquietud los plazos que se están estableciendo en esta transitoriedad de normas, plazos muy breves para la presentación de proyectos de ley, y que luego no tenemos certeza de cuánto se van a demorar esas implementaciones y esas discusiones en materia legislativa, ¿no es cierto?, en el Congreso o en la futura Cámara de los Diputados y las Diputadas, si es que este texto se aprueba. Entonces eso me lleva a hacer un comentario. Nosotros tenemos historia constitucional de normas y disposiciones y estructuras que finalmente tenían una gran idea detrás, pero nunca se terminaron de implementar. Y cito las asambleas provinciales, ¿no es cierto?, que estaban en la Constitución del 25, que tenían esta idea de dar mayor poder a las regiones. Así es. Y fueron letra muerta, nunca se implementaron. El nivel de modificación y reestructuración de la forma de Estado es tan grande
que me parece que vamos a estar enfrentados a la posibilidad de que nos vuelva a ocurrir algo parecido. Se crean una gran cantidad de órganos nuevos, asambleas regionales, consejos de gobernadores, consejos de alcaldes, se crean consejos a nivel de distintos órganos. Entonces, viene un periodo muy largo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que me parece importante para todos nuestros auditores y para quienes estén preocupados de este tema, hacerse la idea, ¿no es cierto?, de que el proceso constituyente es mucho más largo que el plebiscito de octubre y que el plebiscito que vamos a tener ahora en septiembre. Es decir, vamos a seguir por varios años en este proceso de ajuste, sea que se apruebe el texto o sea que se rechace el texto, porque en ambos casos el proceso constituyente va a estar obligado a seguir y a darle un cauce institucional. Antes de despedir, para explicarles brevemente a los auditores, porque nos queda un minuto, en la Comisión de Normas Transitorias yo considero que es muy importante, porque efectivamente tiene que ver sobre la transición del sistema político, las nuevas reglas para el Ejecutivo, todo el tema de los senadores, desde cuándo hasta cuándo comenzaría a regir el nuevo sistema. De los colectivos izquierdos se propuso que el cambio de quórum, también está el tema del quórum. Será discusión cómo pasar del Estado actual unitario al Estado regional. Vale decir, la Comisión de Normas Transitorias, en el fondo, es la que discutir cómo se va a implementar si eventualmente se aprueba este texto constitucional. Pero eso será materia para los próximos programas. Lorenzo Miranda, quiero agradecerte, que tengan un buen día, una buena semana. Igual para ti, Hardy. Y a nuestros auditores, hoy día miércoles 11, vendrá lluvia, estamos cerrando un nuevo programa siguiendo la convención. Hoy día estuvimos conversando con el rector de la Universidad de los Lagos, Óscar Garrido, y con Lorenzo Miranda, en semanas muy, muy importantes de este proceso constituyente que comenzó hace ya un par de años atrás, el 4 de julio la convención, y culmina este 4 de julio de este año. Han trabajado, sí, arduamente, pero bueno, ahí los resultados van ya 446 normas hasta anoche. Que tengan un buen día. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Fueron 60 minutos de diálogo junto a Hardy Nichtel y nuestros convencionales constituyentes, Cámara Chilena de la Construcción y el conquistador Red Los Lagos, siempre atentos a los grandes momentos de nuestra democracia. Nos volvemos a encontrar en 7 días más para continuar siguiendo la convención.